entonces estamos viendo, vamos a tratar de hoy llegar ya a lo que es la definición de la ecuación de onda y que entendamos pues cada uno de esos términos que tenemos ahí dentro de esa definición para poder empezar a aplicar entonces los ejercicios. Vamos a tener algo que quiero que tengan claro. Voy a tratar de hacerlo mientras se me carga el tablero. Voy a ver si soy capaz de hacer, bueno, el tablerito, el otro. Voy a tratar de hacerlo en este tablero que tenemos acá, que es un poquito más complejo de escribir, pero... perdón, es este. Ahí lo están viendo en pantalla. No. Pues está en blanco. Sí, ya lo vi. Pues, es un tablero blanco, obviamente. Sí. Bueno, Sí, profe, sí. entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es que como ya vamos a empezar a trabajar con las gráficas senoidales y cosenoidales, si le decimos ahí, por favor, es entender el por qué se utiliza una o la otra. ¿Qué pasa? Con la ecuación general de onda, y recuerden que el periodo pasado, cuando estábamos hablando del movimiento armónico simple, cuando llevamos esas gráficas de posición, de tiempo, de distancia, veíamos que algunas fórmulas nos las presentaban con la función seno y otras fórmulas con la función coseno, ¿cierto? Y ambas fórmulas o ambas ecuaciones eran correctas. ¿De qué depende eso? Depende de la posición en la que yo estoy evaluando la distancia en X, que eso depende mucho, recuerde que en una función trigonométrica, el eje X me corresponde a los grados en radianes y el eje Y, pues digamos que sería la amplitud, y dependiendo de la posición, de donde arranque yo en esa posición, es que tomo la función seno o la función coseno. Entonces, recordemos que, esa gráfica representa simplemente es un movimiento, o sea, cómo se mueve a medida que yo voy aumentando en los grados, ¿cierto? Eso es lo que representa la función. Entonces, normalmente, cuando trabajamos función seno, se me borró el lápiz. Cuando hacemos la función seno, ¿cierto? Si este es mi eje, entonces, ¿qué pasa? Este eje que es el eje X, es el que lo tengo expresado en grados, en radianes, perdón, entonces tengo por acá 0 radianes, por acá tengo pi medios, que en grados sería 90 grados, tengo por acá pi, que en grados sería 180 grados, tengo por acá 3 pi medios, que en grados sería 370 grados, y tenemos por aquí 2 pi, que en grados sería 360 grados. Listo. Hagamos solamente con este ciclo. Acá, por ejemplo, ya hago un ciclo completo. Doy la vuelta completa de 360 grados. Entonces, la función seno, ¿cómo la identificamos? ¿Cierto? O cuando vamos a trabajar, ¿cómo la identificamos? Porque la función seno, cuando el ángulo es cero, la función seno es cero. Cuando la función seno es pi medio, o sea, 90 grados, el ángulo, digamos lo que es, el valor es 1, entonces, diría por acá. Cuando es pi, volvemos y quedamos en 0. Cuando es 3 pi medios, nos daría menos 1. Cuando es 2 pi, nos daría 0. Entonces, una función seno se Diego, comporta... perdón, Hola, casi bien. Soy Santiago Gutiérrez. hola Santiago. El internet está malo. Ok. Es que aquí es un poquito complejo, muchachos, pero bueno, voy a tratar. La función seno se comporta más o menos como así. Profe Juan Esteban Sánchez. Hola, Juan Esteban. Listo. Esa sería la función seno. Es decir, cuando el ángulo es 0 grados, seno de 0 me da 0, ¿cierto? Por tanto, sale de 0.
¿Cuál es la diferencia con la función coseno en estos mismos ángulos? Que cuando el coseno es 0 grados, la función es 1. Entonces empiezas desde arriba, empieza acá. La azul es la coseno y la amarilla es la seno. Entonces, aquí, ¿cómo dice eso? Ahí es un más o menos. Listo, Profe, eso digamos. también cuenta como un ciclo. Eso es un ciclo, claro. Esta es coseno, esta es coseno de X y esta es seno de X. La amarilla es seno de X. Entonces ya saben, siempre que vamos a investigar acerca de una ecuación que tenga que ver o que me incluya las funciones trigonométricas seno y coseno dentro de su fórmula y que encontremos por allá en alguna página y veamos que la función acá me la están dando con seno y encuentren en otra página que me la están dando coseno, no quiere decir que una u otra esté mala, simplemente que es de acuerdo a la posición en la que se arranca, ¿cierto? Entonces, si arrancamos desde cero, desde el ángulo... Entonces, si arrancamos desde el ángulo cero, yo puedo trabajar con la función seno perfectamente, sabiendo que mi gráfica es esta, se comporta de esa manera como está la gráfica amarilla. O trabajo con mi función coseno y se comporta la gráfica como está la grafiquita azul. Eso es como lo que deben de tener en cuenta, ¿listo? Por eso ambas son buenas, porque pasan por los mismos ángulos, pues ambas son correctas, pero depende mucho de el análisis que yo haga de dónde a dónde estoy cogiendo los valores. Eso porque se los aclaro, porque yo sé que en el periodo pasado se les generó esa duda, a veces cuando investigábamos allá la función con respecto a la posición del movimiento armónico simple, cuando hacemos esos análisis de las gráficas, que algunas ecuaciones las daban con seno y algunas ecuaciones las daban con coseno. Me tocaría borrar acá. Diego, Hola, hola. oigan, ¿ustedes me escuchan? Sí, Sofía, cuéntame. Oigan, ¿yo por qué no escucho? Bueno, ¿me están escuchando, chicos? Yo sí lo escucho. Listo. Sí, Bueno, Diego. ojo, voy a hacer dos preguntas antes de comenzar a hablar y llegar como a la definición que es la función de onda. Voy a hacer dos preguntas y tienen nota. Listo. Pero, ojo, la respuesta es bien argumentada. Es que la tenga bien argumentada, no va a hablar, simplemente va a alzar la manito y voy a mirar ahí en la pantalla quién alzó la manito. Listo. Pero me tienen que argumentar bien el por qué. Juan Esteban Sánchez y el otro que ingresó fue Gutiérrez. Listo. La primera pregunta, muchachos. Listo. Escuchen pues. ¿Puede haber un movimiento ondulatorio sin transporte de energía?
esta es la pregunta. ¿Puede haber un movimiento ondulatorio sin transporte de energía? Tomás alzó la manita de primera, a ver quién más. Uno como alza la mano. Juan José, por acá. Luisa, por este lado. ¿Puede haber un movimiento? Juan Esteban Sánchez. Listo, vámonos con ustedes 4. Si no, pues entonces ya miramos a otros 4. Ojo la pregunta, entonces repito. ¿Puede haber un movimiento ondulatorio sin transporte de energía y por qué? Tomás Betancourt. Tomás. Profe, perdón, ¿me puede repetir otra la pregunta? Entonces, como alzó la manito y no sabía qué iba a responder. ¿Puede haber un movimiento ondulatorio sin transporte de energía y por qué? Tomás, a la 1. Tomás a la 2. Tomás a la 3. No contestó. Juan. Yo, ¿cierto? Sí. Profe, porque hasta donde yo tengo entendido, una onda, pues como la manera de la vibración de la onda consta en que la primera vibra, ¿cierto? La primera, no sé cómo decirlo, bueno, primer partícula, digámoslo así, vibra. Y así obviamente se empieza a propagar de la primera, la segunda, la tercera, bla, 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 y así, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, una onda se puede propagar por un medio material en el vacío, ¿cierto? Hasta donde tengo yo entendido. Y aunque no existen transferencias, pues ¿cómo se llama eso? De materia, se lleva esa vibración que yo le dije al principio. ¿Sí me hago entender? Pero entonces, Juan, aprende la cámara, que sí es muy complejo. Aprende la cámara, por favor. Espere, yo me vuelvo a colocar la chaqueta. Espere. Ya. Entonces, la primera parte de la pregunta, ojo pues, la primera parte de la pregunta, ¿puede haber un movimiento ondulatorio sin transporte de energía? ¿Sí o no? Yo digo que no. Listo. ¿Y tu explicación es cuál entonces? Porque tiene que haber como una clase de detonante en el inicio, la partícula inicial, y ahí se empieza a transportar energía de una partícula a otra y creo. ¿Qué dice Luisa? O sea, bueno, sí, ya. Bueno. Profe, acuérdese que Luisa no tiene micrófono. Sí, ya contestó. Entonces, Juan, bueno, digamos que tu explicación es un poco enredada, pero en sí estás en lo correcto, muchachos. Ojo. Todo movimiento ondulatorio necesita energía y siempre transporta energía, porque si no, no hubiera movimiento. Recordemos que el movimiento ondulatorio puede o no necesitar un medio para para hacerse, ¿cierto? Pero independientemente de si necesita un medio o no, ahí debe haber un detonante, como dice Juan, algo que genere ese movimiento. Entonces tiene que haber energía. Entonces, Juan José, bien. 5, ¿sí o qué? Juan Otro José. punto, el punto que se me volvió la otra vez. Ajá. Es que me lo goleé. Listo. Va a la otra pregunta. Y va a la segunda pregunta. Me lo goleó para mí. Listo. Ojo, pero las respuestas son con sus palabras. Ahí no es que escriban la pregunta en internet a ver qué les sale, es con sus palabras. El que me responde una pregunta tal cual es en internet, voy a buscarla yo también a ver si es verdad. Voy a buscar la pregunta tal cual en internet, no la valgo. Es con sus palabras, de acuerdo a los... Ustedes ya miraron cuál es la clasificación de las ondas, según el medio material, según la dirección de propagación, ya saben esa parte, ya también estudiaron cómo se divide las partes de una onda, entonces tienen todas las herramientas para poder contestar sin necesidad de estar pasteleando por allá en internet. Más, no tienen que mirar nada, solamente de lo que consideran y que han visto que es una onda la pueden responder. Listo.
La otra. Profe, pero espere que bajen la mano, que si no sí. es trampa. Ay, Sí, Santiago Gutiérrez, ya, quíteme la mano, por favor. Uy, madre, me pillaron. Tomás también. Tomás Vázquez. Tomás. Se le vuelve internet. Tomás. Pero él está ahí. Tomás, ¿estás en línea? Le vuelve internet, la pared de la red cae. Pero yo no hablo. Bueno, entonces Tomás en ese momento no estaría participando. ¿Listo? La pregunta es, ¿por qué no es posible la transmisión del sonido en el vacío? Profe, me habla. Esteban Carmona, dígame. Esteban Carmona. 1. Espera Dos. que me estaba... que 1, 2, el audio no me da. 3. Diego. Esteban. Diego. Listo, entonces Sánchez, porque Esteban no dijo nada. Sánchez, dígame. Pero sí, Diego, pero... Profe, o sea, no se puede propagar el sonido en el vacío porque este necesita de un medio que lo produzca. Y se supondría que en el vacío no hay nada que produzca el sonido. O sea, por ende sería imposible que ese se produjera. ¿Me entiendes? Es diferente a la luz. ¿Sí me entiendes? Creo pues Sí. que me hice entender. Entonces No sé el sonido es ¿qué tipo de onda? ahí sí con la clasificación sí me traba. El sonido es ¿qué tipo de onda? Profe, no que lo produzca, que lo propague. No, señor. Ni que lo El sonido produzca, es, ni que lo propague. el sonido es ¿qué tipo de onda, Esteban? Ahí sí no sé bien. Electromagnético. Vanessa, ¿el sonido es ¿qué tipo de onda? Longitudinal. Longitudinal. Electromagnética. No. Si Esteban Mecánica. si Esteban está diciendo que necesita un medio que la propague, ¿qué tipo de onda? Mecánica. Ojo con eso, muchachos. Recordemos que si necesitan de un medio son mecánicas, si no necesita, son electromagnéticas. ¿Listo? Diego, yo soy un monstruo, pa. Sobre todo, a medias. Uy, Diego, ¿pero qué? Uno aquí a gatas gargareando, pero lo hice. Ay, Diego, pero que prenda la cámara, pues. Estoy aquí en la escala de mi casa, todo parchado. Señores, entonces lo que dice, entonces la pregunta era, ¿por qué no es posible la transmisión del sonido en el espacio, en el vacío, perdón? Obviamente para que haya un sonido, algo lo tiene que generar. Por ejemplo, voy a escuchar cómo suena una guitarra. Pues si no tengo una guitarra que me haga vibrar esas cuerdas, no tengo cómo escuchar el sonido de la guitarra. Ahí entonces la cuerda, el hecho de hacer vibrar la cuerda, me va a generar el sonido. Entonces ahí estoy utilizando un medio. Si quiero escuchar una trompeta, me toca soplarla, necesito un medio que me haga sacar ese sonido. Por eso se necesita un sonido, un medio que me haga generar esa onda. ¿Listo? Bueno, partiendo de eso, entonces, muchachos, y teniendo claro lo que ustedes ya conocemos acerca de lo que ustedes ya conocen acerca de las partes de la onda, entonces vamos a mirar esto. Profe, perdón, que Sofía Cortés no lo está escuchando. Entonces que si no respondes por eso. Ok, listo. Listo, entonces comenzamos. Estos son, vamos a hacer, por eso voy a empezar acá, no de cero, sino de lo que ustedes ya tienen para poder llegar a esa definición de la ecuación de onda, que es lo, digamos, lo más importante que tenemos que entender. ¿Listo? Perdí una cosa aquí, muchachos. Esta no es, pero ya, espera que este no era. Diego, póngale sonido. No, es que este no es, espérate. Es este.
Listo, entonces, el primer muchachos, entonces lo primero que vamos a ver antes de llegar a la ecuación general es la velocidad de propagación de la onda. ¿Listo? ¿Cómo llegamos entonces a explicar o a entender qué quiere decir eso? Entonces vamos a empezar con acá. Volví a abrir la que no era, qué pena, muchas. Permítame, yo miro algo acá. Yo lo encuentro primero. Diego, Hola. tú ya calificaste el taller de las ondas de la clase pasada. No. Ah, ya. Solo quería saber, gracias. Profe, pero por lo menos ya empezó alguna cosa. Sí, sí, ya. Digo otra pregunta. Dime. Pero sabiendo que esta semana es el día del profesor, ¿no sería mejor como que el profesor se abstenga de mandarlo a tu taller larguito y más bien lo haga como el de matemáticas que se puede hacer a la misma hora? ¿Taller larguito? ¿Cuál larguito? No, pues como te acuerdas la otra vez que lo que pasó y ese taller está como siempre como larguito. Entonces, para evitar como un taller de esa magnitud. No, claro, la idea es, yo trataré siempre de que trabajemos en la misma hora de clase para que ustedes tengan pues más tiempo en sus casas. Y lo que pasa es que me está preocupando, muchachos. Y bueno, para los que no estuvieron ayer en clase de matemáticas, ¿qué me está preocupando? Que yo les estoy dando toda la responsabilidad a ustedes para que estudien lo que tengan que estudiar, para que afiancen los conocimientos que tengan que afianzar, para que solucionen las dudas que tengan que solucionar, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿están asistiendo a clases? Sí, están asistiendo. Pero les dice uno, vayan al libro y estudien tal cosa, no lo hacen. O vayan, hagan ejercicios para que generen sus dudas o sus inquietudes y en la próxima clase resolvamos las dudas y no lo están haciendo. Entonces veo que si yo los obligo a hacer el trabajo, no lo están haciendo y eso es lo que me parece triste. Ustedes ya están muy grandes, ustedes están en 11, la responsabilidad de estudiar es de ustedes. Entonces uno dice, no, qué pesar de los muchachos que deben estar llenos de tareas, de actividades, bueno, y podemos hacer que las clases solamente presenciales sea tiempo suficiente o más que suficiente para no exigirle más de lo que pueden dar. Pero es que no están dando nada, muchachos. O sea, ustedes les explican en la clase, hey, para la próxima clase estudien en esto. No lo estudian. Para la próxima clase hagan 2 ejercicios, no los hacen. ¿Y cómo lo sé yo? Porque les pregunta uno, no tienen dudas, no tienen inquietudes, nada. Y les coloco un examen, todas las dudas, todas las inquietudes. Entonces, ojo, ojo. Entonces, si ustedes, para yo poder saber si están, qué están estudiando, es que los tengo que obligar a presentar trabajos, de ponerles 20, 30 ejercicios para que me lo entreguen, pues eso dependerá de ustedes. Pero yo confío en que ustedes son responsables, muchachos, de su educación y que ustedes solos pueden estudiar sin necesidad que uno los esté obligando. Es que ustedes están muy grandes. ¿Entiendes, Juan Esteban? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, usted dependerá de ustedes que sigamos así, que en las clases hagamos los trabajos en clase, los talleres en clase, las evaluaciones en clase, todo en clase, o que yo les coloque entonces trabajo para extra clase porque no están haciendo Uy, nada. pero sí, es mejor evitar eso porque créanme que eso es muy tedioso. Pues, por ejemplo, ¿cuál es el día que lo que me dio a mí que no aplica? O sea, para evitar eso, es mejor en la clase afianzar dudas y todo ese tipo de cosas. No, es que los videitos. Ajá. Listo. Bueno, entonces, empezamos. Entonces, velocidad de propagación. Entonces, velocidad de propagación de una onda que también lo podemos ver como rapidez de una onda. Listo. Entonces, a ustedes les habían puesto una consulta. Por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto para que lo cerremos, por favor? ¿Quién será? Siempre me equivoco. Listo.
Entonces les había hecho la consulta de las características de una onda, de las partes de una onda. Entonces recordemos que la amplitud de una onda es qué tan alta o qué tan baja puede llegar a ser, ¿cierto? A eso nos referimos cuando hablamos de amplitud. Y que hablamos de longitud de onda, que la escribimos o la encontramos como la letra lambda, ¿cierto? Y que además de eso, sabemos que la longitud de onda, como es una medida de longitud, entonces puede estar expresada en metro, en centímetros, en pies, ¿cierto? Esta es la longitud de onda. Y que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas. Recordemos que la parte más alta de una onda se llama cresta y la parte más baja de una onda se llama valle, ¿cierto? Entonces la longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos. A eso es lo que llamamos longitud de onda. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿O alguna pregunta? Pero sí, vamos bien, hágale. Pero está bien. Señores, la función que tenemos acá como ejemplo es una función senoidal o cosenoidal. Senoidal. Senoidal, listo. Porque si fuera coseno empezaría un poquito más arriba. Ese es facto. Esta es función senoidal, porque seno de 0 es 0, por eso arranca ahí. Cuando este grado es 0, seno de 0 es 0. Qué rico los senos, hermano. Listo. Juan Esteban, estamos en línea, grabando. Mala mía. Entonces, definimos la velocidad de propagación, que acá tenemos la fórmula, como lambda por f. ¿Dónde? Lambda es la longitud de onda y f es la frecuencia de oscilación del sistema que produjo la perturbación, ¿cierto? Recordemos además que en teoría la frecuencia es el inverso del periodo y que también podemos decir que la frecuencia es el número de oscilaciones completas por segundo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que B es igual a velocidad de propagación. Ahora eso lo encontramos con la letra B o lo encontramos con la B como curvita. Y las unidades de velocidad de propagación, como son unidades de velocidad, son metros por segundo. Las unidades de lambda, que es longitud de onda, son unidades de longitud, o sea, metro, centímetro, kilómetro, ¿cierto? Y las unidades de frecuencia, sabemos que es hertz o segundo a la -1. Además, recordemos que frecuencia es igual al inverso del periodo, ¿cierto? ¿Y qué es periodo? Pues periodo, recuerden que es el tiempo que tarda en terminar o concluir una oscilación. Y que las unidades de periodo, la unidad de periodo es segundo. El periodo se simboliza con la letra T y la frecuencia con la letra F. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, muchachos? Aquí estamos haciendo un recorderis de lo que ya hemos manejado. Pero vamos bien, pero espérate, no lo pares Pero no todavía, vaya a por favor. borrar. Que ahí sí, problema. Eso es lo del taller, ¿no? Esa gráfica. No, yo estoy haciendo la gráfica, yo estoy copiando esa vuelta ahí para que no me olviden. Sí, esto hace parte de la solución del taller que tenía que allá. Pero ya hágale. Siga, profe. Muchas gracias. Ok. Entonces ya tenemos acá el primer ejercicio. Nos dice, creo que aquí se me está corriendo con esa reglita. Vamos a ver aquí a la izquierda si me sepa menos.
Ejercicio. Una onda de 100 Hz de frecuencia tiene una longitud de onda de 11 metros. Determinar la velocidad de propagación de la onda. ¿Listo? Ojo, importante muchachos, el sistema de unidades. Entonces, si tenemos kilómetros, si tenemos centímetros, hay que pasarlo a metros. Si tenemos hertz, hay que traerlo con segundo. Si tenemos, pues, y todo depende mucho de la unidad que predomine en ese momento en la fórmula. Por ejemplo, si tenemos una unidad de fuerza, que sería newtons, si estamos con newtons y tenemos lo demás en centímetros y gramos, entonces hay que pasar centímetros a metros y gramos a kilogramos, ¿cierto? Dependiendo mucho de la unidad predominante. Pero normalmente se trabaja pues con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, de este ejercicio, si una onda dice que tiene 100 Hz de frecuencia, entonces aquí está escrito, y lo otro que tenemos es lambda, que es la longitud de onda, ¿cierto? Que es 11 metros. Y nos están pidiendo calcular la velocidad de propagación. Entonces recordemos que velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. En este caso es simplemente reemplazar. La longitud de onda son 11 metros y la frecuencia en este caso es 100 Hz. Pero como estamos trabajando en Sistema Internacional de Unidades, entonces sería segundo a la menos 1. Entonces la velocidad sabemos que tiene como unidades metros por segundo, por eso da 1100 metros por segundo. Diego. Señor. ¿Me puede repetir, por favor, exactamente cuál es la definición de lambda? De longitud de onda. Longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. Listo, pero muchas gracias. Siendo cresta la parte más alta de la sonda y valle la parte más baja de la onda. Listo, pero muchas gracias. ¿Cierto? Esto, la parte de acá arribita se llama cresta, esta parte de arriba se llama cresta, y esta parte bajita se llama valle. Entonces, dos crestas consecutivas me dan una longitud, esa distancia es una longitud es lambda y esta distancia es lambda. Listo. Diego. Hola. Ese 1 sobre segundo y segundo a la menos 1, ¿sí o qué? Sí, claro. Listo. Se lo podemos escribir como S a la menos 1 o 1 sobre S. S a la menos 1 o 1 sobre S. ¿Y por qué lo necesitamos en segundo? ¿Y por qué hay que hacer la conversión? Porque es que la velocidad, las unidades de la velocidad es metro sobre segundo. La unidad de la aceleración es metro sobre segundo cuadrado. Que también a veces tendemos a equivocarnos ahí. Diego, en el resultado nos quedaría faltando... ¿Qué? No, ya, era eso. Es que no había terminado. ¿Listo? ¿Ya copiaron este ejemplo? No, espérate, porfa. Ok. Recordemos que cuando tenemos un ejercicio, ya sea en matemáticas o en física o en química, primero, primer paso es leer bien el ejercicio. Segundo paso, identificar en el ejercicio qué valores o qué funciones o términos o en este caso qué datos nos está proporcionando el ejercicio. Por eso acá al ladito, pues lo primero que se hizo fue escribir qué datos tenemos del problema. Estos son los datos que nos dan, que la frecuencia vale 100 Hz y que la longitud de onda son 11 metros. Y después de eso, pues hallar
¿cuál es la pregunta? Acá nos están diciendo cuánto vale la velocidad de propagación de la onda. Y ya es simplemente reemplazar. Listo, tenemos este ejercicio. Una onda de 12 metros de longitud se propaga con una velocidad de 6 metros por segundo. Determinar su periodo y su frecuencia. Entonces, primero escribimos qué datos tenemos del problema, ¿cierto? Primero nos dice, tenemos una longitud de onda que es igual a 12 metros, ¿cierto? Y tenemos una velocidad de propagación que es igual a 6 metros sobre segundo. ¿Qué nos piden determinar? El periodo y la frecuencia, ¿cierto? Eso es lo que nos pide determinar. Si hallamos la frecuencia, pues obviamente sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces tenemos que, utilizando la fórmula de velocidad de propagación, velocidad es igual a longitud de onda lambda por la frecuencia. De esa fórmula entonces despejaríamos frecuencia, ¿cierto? Para poder hallar, ya que tenemos lambda y velocidad. Está más lento. Listo, acá tenemos despejado frecuencia. Recordemos que cuando estamos multiplicando una expresión, pasa al otro lado de la desigualdad a dividir. Y cuando está dividiendo a multiplicar. Cuando está sumando a restar y cuando está restando a sumar. Entonces tenemos velocidad es igual a 6 metros por segundo. Están las unidades correctas. Y longitud de onda es 12 metros. Tenemos ahí unas unidades pues, que son compatibles. Cancelamos los metros y nos queda frecuencia es igual a 0.5 sobre segundo, o 0.5 segundo a la menos 1, o 0.5 Hz, ¿cierto? Y periodo. Periodo, entonces, ¿a qué es igual? Es igual a 1 sobre frecuencia, que es el inverso. Entonces, periodo sería igual a 1 sobre 0.5, segundo a la menos 1, nos daría entonces que el periodo es 2 segundos. ¿Dudas, muchachos? Listo. Pues aquí estamos trabajando ya algo conocido que hicimos en el primer periodo en relación al movimiento, al péndulo, cuando miramos el tema del péndulo y el movimiento circular, el armónico simple, perdón. Listo, escribimos por favor este siguiente ejercicio y me dicen, y ya miramos si el resultado concuerda con lo que van a hacer. Este lo hacen ustedes. Dice, la velocidad del sonido a 20 grados centígrados la velocidad del sonido a 20 grados centígrados y al nivel del mar es 344 metros por segundo. La velocidad del sonido. La velocidad del sonido. Recuerden, por favor, encender las cámaras. La velocidad del sonido a 20 grados centígrados y a nivel del mar es 344 metros por segundo. Determinemos la longitud. Perdón, ¿300 qué? 44. Determinemos la longitud y el periodo de una onda sonora cuya frecuencia es 250 Hz. ¿Cuál es que es la fórmula de...? Pero otra vez. Nico, por favor, repite desde el principio. La velocidad La velocidad del sonido a 20 grados centígrados y a nivel del mar es 344 metros por segundo. Determinemos la longitud y el periodo, la longitud de onda y el periodo de la onda, de una onda sonora
cuya frecuencia es 250 Hz. Porque aquí, muchachos, porque aquí se aclara cuál es la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Porque en las ondas, dependiendo de la temperatura, el valor varía. Y dependiendo de la altura. El sonido, dependiendo de donde de donde se ¿Sí me puede emita, decir, por favor, el, la fórmula? el sonido, dependiendo de donde se emita, es más lento o es más rápido. O sea, llega más lejos, más rápido al sonido de la persona que lo recibe o llega más lejos. Y eso depende mucho de la temperatura y de la altura, para que lo sepan. Por eso más adelantico, cuando miremos el sonido, va a haber una tabla donde vamos a sacar el valor de los sonidos dependiendo de la temperatura y dependiendo de la altura. Esos dos factores afectan digamos, en el tiempo de llegada del eco o de que esa onda llegue a nuestros oídos. Brother, Hola. Si puedo mirar, ¿me puede decir si lo que dice está bien? Pues, sí. Sí, muéstrame. Pues, no, pues yo no creo que me entienda el proceso, pero... Pero ¿cuánto le dio la longitud de onda? Me dio 1,376. Sí, está bueno. Y el periodo me dio sino que es que lo que me pone a dudar, me dio 4 por 10 a la menos 0,3. ¿Y en decimales a qué te equivale eso? En Eso es notación científica, ¿cuánto le da? lo que no sé. No, Digamos, no sabe, como... no sabe qué, no sabe cómo convertir esa notación en potencia decimal. No te lo puedo creer. A mí ya me olvidó de eso. Todo lo de a principio de décimo. ¿Cuánto le dio el periodo? ¿Cuánto le dio el periodo? Yo le digo cuánto es. Yo creo que es como 0,04, yo no sé. ¿Cuántas veces tenés que correr la coma, Juan José, si tenés por 10 a la menos 3? Tiene que correrla 3 veces. 3 veces. Bueno, 0, menos. No, 0,004. Exacto. No, pero Ese es el periodo. No, Samuel, el menos de la potencia indica es hacia dónde corre la coma. Si es Si es menos, es a la negativo, izquierda, gordo. es a la izquierda. Y si es positivo, es a la derecha, no el signo. Ojo con eso. Digo, entonces ahora sí me da los 2 puntitos que me faltaban para el 5, ¿sí o qué? Entonces la longitud de onda, muchachos, les debió haber dado 1,38 metros. Digo, a mí la longitud sí me dio lo mismo, pero el periodo nada que ver. Pero el periodo debió haberles dado 0,004 segundos. ¿Cuánto te dio la frecuencia, David? ¿Qué? ¿Cuál es tu frecuencia? Usted la dio, eran 250 Diego, Hz. entonces Exacto, esos valores no se aproximan. ¿Cómo? Esos valores no se aproximan. Sí, yo puedo haber colocado en la longitud de onda 1,38, por ejemplo. Y Ya en el, 1,40. pero ya es demasiado aproximado, eso no llega hasta allá. Ah, bueno. David, entonces, ¿cuál es la fórmula de periodo? David. 1 sobre... Ah, bueno. David, ¿cuál es la fórmula de periodo? 1 sobre frecuencia, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto te da 1 sobre 250? Porque tu frecuencia es 250. Sí, Diego, ya. Ah, listo. Entonces, muchachos, esta es la forma de hallar la velocidad de propagación. ¿Listo?
Ojalá que así fuera todo el periodo de difíciles. ¿Qué es que se da? ¿Cómo? Perdón, sé que la frecuencia. ¿El periodo en qué es que se da? El periodo en que se da. ¿El periodo Tiempo. qué es? A ver, es un tiempo. En segundos. Segundo, listo, Es un segundo. tiempo en que, creo que es el tiempo en que da toda la oscilación completa, entonces es un tiempo que se da en segundos, porque son tiempos relativamente pequeños. ¿Listo? Diego, Bueno, entonces todo el periodo va a ser así, puras conversiones. Apenas es. no, o sea, estamos con lo fácil, vamos por partes, ¿listo? Bueno, ahora, muchachos, vamos a mirar. Porque está cerrado. Acá. Vamos a mirar unos términos que ya los hemos visto, pero que ahorita sí necesitamos que los empecemos a entender porque son los que están incluidos dentro de nuestra ecuación general de onda. ¿Listo? Listo. El primero es la velocidad angular, que recuerde que se la expresamos por una W. Velocidad angular. ¿Listo? Yo sé que ya se lo olvidó, pero lo vamos a recordar y también, y porque eso ya lo habíamos trabajado, a que era igual a velocidad angular. ¿Quién me dice que es igual a velocidad angular? 2pi radianes sobre periodo. 2pi radianes sobre periodo. ¿Quién habló? Rúa. Ah, Juan Esteban Rúa. Muy bien. Juan Esteban Rúa. Sí, señor. 2pi radianes sobre periodo. Entonces recordemos que esto es 2pi sobre periodo. Sobre periodo, o sea, sobre t. ¿Listo? Entonces, igualmente, como sabemos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, también podemos escribir esta velocidad angular en términos de frecuencia, o sea que sería 2pi. Si decimos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, entonces la frecuencia nos subiría acá al numerador y sería así. 2pi por frecuencia. Y las unidades de la velocidad angular, entonces sería radianes por segundo. Ese es un término entonces que ya lo conocíamos y que lo vamos a empezar a ver mucho, que se llama velocidad angular. También habíamos visto otro término, a ver quién me dice a qué es igual, que se llama número de onda. Que es diferente a constante de elasticidad. Son dos cosas diferentes, para que no me busquen en el resorte que lo vimos en el tema de resortes. No, esto es número de onda. Número de onda es 2pi sobre la longitud de onda. El número de onda es 2pi sobre la longitud de onda. Recordemos que lambda es igual a longitud de onda. Profe, eso no es, pues esa magnitud no es como la inversa de la longitud de onda. Que si son una relación inversa. Sí. Sí, claro. Ah, ya. Listo. Otro término que vamos a encontrar entonces en nuestra ecuación general de onda es T, que es tiempo. Diego, una pregunta. Hola. Es que yo busqué la fórmula de número de onda y me aparece que es 1 sobre lambda, pues sobre longitud.
Pero en qué momento? Lo que pasa es que recuerda que 2pi es dependiendo del momento donde esté la onda. ¿En qué momento? Yo lo estoy colocando directamente sobre la ecuación general. Recuerda que ahí vamos a trabajar con una posición, entonces dependiendo del momento en que esté, porque es un movimiento, ese valor va a cambiar. Puede ser que lo ubicaste en un momento determinado. Ah, ya, gracias. Por supuesto. Entonces tenemos t que vale tiempo y x, obviamente que va a ser una posición. Y algo que ustedes también han visto ya, que se llama el desfase. ¿El qué? Desfase. Recuerde que lo habíamos visto en el primer periodo, el tema del desfase, y que decíamos, alguien, yo sé que varios lo copiaron, ¿quién me dice cuál es el desfase? Antes de decirlo. David va a decir. Profe, constante de fase. Yo O tengo una. constante de fase, es más o menos parecido. Pero, ¿qué término tenés? No, tenía eso y ya, yo estaba todo feliz, yo pensé que tenía más. Cuando empezamos a definir cada Pues uno de sí, los solo tengo términos eso. de frecuencia, de longitud de onda, de amplitud. Profe, no es la... Me olvidó. Lo tengo acá. Yo tengo que, es el ángulo Ya, que tiempo, determina. tiempo. Ah, bueno. No, yo ¿Cómo, también tengo aquí una acá que cómo dice Juan que el tiempo Esteban? que tarda. ¿Cómo? No se escuchó. Juan Esteban. El ángulo que determina el instante en el momento que se analiza el movimiento en la posición de equilibrio. Ujú, exacto. Listo, y ustedes ya tienen eso, muchachos. Aquí solamente estamos haciendo recorders. Listo. Igualmente, yo cuando empezamos a ver eh, las ondas, les presenté un video donde les dije, a esto vamos a llegar. Listo, entonces para que lo recordemos, porque ahí ya vamos a mirar qué es lo que significa cada uno de estos términos, ya pues en la posición en la que se encuentran en la ecuación de onda. Entonces se los voy a volver a colocar, ya teniendo claro qué significa cada uno. O sea, qué significa la velocidad, qué significa qué significa la velocidad angular, qué significa K, que viene siendo el número de onda, el tiempo, la posición, la longitud de onda, que es lambda, ¿cierto? La frecuencia, el periodo. Ya tenemos estos términos claros, entonces creo que vamos a entender ahora sí mucho mejor el video que nos va a explicar de dónde sale la ecuación general de onda y ya empezamos entonces a ver ejercicios aplicando esta ecuación. Sí, la guardé. Espérenme, muchachos, que yo la tenía. Ya.
Listo, acá la tenemos. Y entonces se las comparto otra vez. Señores, necesito por favor que se concentren mucho en el video, ¿listo? De pronto de todos los videos que he podido analizar en internet para darles como una explicación más dinámica, más acertada y más concisa de lo que es la ecuación de onda, de pronto este creo que es el más dinámico y que les ayuda a interpretarla mucho mejor, ¿listo? Eso no quiere decir que con el video ya son expertos en función de onda, no, pero por lo menos saben qué significan cada una de las variables que están ahí en el video y de dónde viene pues esa ecuación, listo. Y ya pues cuando la empecemos a trabajar puntualmente con cada una de las variables que intervienen en ella, pues ahí lo vamos a poder solucionar mucho mejor, listo. Entonces, atención pues a la presentación. Y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para en esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para aprobar el examen. Desde los headquarters de Quantum Fracture no queremos que resuelvas ningún problema a ciegas, así que vamos a diseccionar esta fórmula y contaros sin... Listo, ahí ya tenemos nuestra función de onda. Y en términos de posición y tiempo es igual a seno de W por T, ya saben que es W, ya saben que es T, más K, ya saben que es K, más E por X, más C de desfase. Entonces recordemos, es A, que es amplitud por seno de la velocidad angular por tiempo, más el número de onda por una posición X, más el desfase. ¿Listo? Hasta ahí por lo menos ya saben qué significa cada uno de los términos que están ahí dentro de esa ecuación. ¿Y qué, perdón, y qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Y en términos de X y T? Pues que son las variables que tenemos incluidas acá. ¿Por qué? Porque esta función va a depender del tiempo, o sea, de un instante cualquiera en una posición cualquiera. Seguramente por eso Vanessa te decía que cuando viste que daba 1, fue porque seguramente lo tomaron en un instante determinado que dio 1. Porque esta ecuación va a depender de eso, de la variable tiempo y de la variable X. Y recuerden que aquí entre paréntesis en cualquier función colocamos las variables que estamos interviniendo. Cuando vemos límites, por ejemplo, colocamos y de x. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solamente con la variable x. Aquí como estamos trabajando con dos variables, con tiempo y con posición, pues entonces acá deben ir las dos variables, tiempo y posición. Cada término. Así podrás ir a cualquier examen sin dudas y seguro de lo que estás haciendo. Vamos a hacerlo de esta manera. Empezaremos con la parte de la fórmula más básica y progresivamente iremos añadiendo términos hasta llegar a la expresión completa de la onda. ¿Listos para comenzar por el seno? Imagina que tienes una bolita atrapada en un circuito circular. No puedes salir de aquí. Pregunta, ¿cuál es la altura de la bolita respecto a la mitad del círculo? Bueno, sabemos que la bolita, al estar confinada en este circuito, siempre va a estar a una cierta distancia del centro, su radio. Luego, tenemos un triángulo sobre el que aplicar todo lo que sabemos sobre ángulos. Para los novatos, en todos los triángulos que son semejantes, hay unas proporciones que se mantienen. Una de ellas es la relación entre la altura del triángulo y su hipotenusa, en este caso, el radio del círculo. Esta proporción, esta división entre estos lados del triángulo, se llama seno. El seno depende de la forma que tenga el triángulo. Si el triángulo está muy aplastado, su altura será muy pequeña, por lo que el seno también lo será. Si el triángulo está muy estirado, su altura será más considerable, por lo que el seno será mayor. Si os dais cuenta, estamos visualizando cómo la bolita asciende por el circuito. De hecho, llegará el momento en el que pase por el lugar más alto del circuito y tenga que bajar. Bueno, si notan algo, ese análisis que estamos haciendo de la función, o que les estoy presentando, de la función de onda, está basada en la función senoidal, con el seno. No la está haciendo con coseno. Repito,
el hecho de que ustedes la vean con coseno no quiere decir que esté malo, simplemente que se está, digamos, utilizando la posición en otro momento diferente, porque la onda se mueve, ¿cierto? Entonces, cuando la gráfica la ubicamos en otro momento, pues trabajamos con coseno. En este caso, estamos analizando esta función de onda partiendo de la función seno. Por eso todo el video va a ser relacionado con la función seno. Disminuyendo el valor del seno. Este valor seguirá bajando hasta llegar al extremo opuesto, donde el seno tendrá su valor mínimo, mientras la bolita se prepara para ascender, volviendo finalmente a su lugar original. Como veis, la altura de la bolita está totalmente relacionada con el seno. Ahora, ¿de qué depende el valor del seno? Como hemos visto, de la forma del triángulo. ¿Y de qué depende la forma del triángulo? De los ángulos que lo forman. En nuestro caso, el más práctico es este ángulo. En definitiva, quien decide cuánto vale el seno es el ángulo que está aquí metido. De hecho, tiene un nombre especial. Lo solemos llamar la fase. Así que, despejando, podemos decir que la altura de la bolita es igual al radio del círculo por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Pregunta resuelta. Pero oye, si tengo un caso concreto de una bolita colocada en un cierto ángulo, ¿cómo puedo saber el valor del seno para calcular su altura? Para eso los matemáticos se han dedicado a construir métodos y rellenar tablas con todos estos valores para que puedas consultarlos. Tu calculadora te lo dirá en un segundo. Pasemos al siguiente nivel. Añadamos el tiempo. Imagina que el ángulo al que está la bolita no está fijo, sino que cambia en el tiempo. Aumenta a velocidad constante. La bolita en este caso hace un movimiento de subida y bajada, lo que hace que la altura vaya al compás. Si tomara fotos muy seguidas de cómo cambia la altura y las pusiera en orden, me encontraría con esta forma ondulante. Estoy seguro de que la habéis visto en gráficas como esta. Os presento al oscilador armónico simple. Muy utilizado en física para tratar muelles, péndulos e imprescindible para abordar otras situaciones muy complicadas. El oscilador armónico es una de las piedras angulares de la física. Pero, ojo, lo remarco para que quede claro. El movimiento armónico no es la bolita trazando un círculo, es solo su movimiento vertical, cómo cambia su altura respecto al centro. No os confundáis. Y, ojo, número 2. Esto no es una onda, aún. Una onda es algo que se propaga por el espacio y esta es una imagen a lo largo del tiempo. No os olvidéis que este es el movimiento real que estamos describiendo, no esto. Muy bien. ¿Cómo se escribe esta altura oscilante matemáticamente? Dado que el ángulo crece con el tiempo, no parecería descabellado cambiar el ángulo por el tiempo. Cuanto más pase el tiempo, mayor el ángulo. Incluso podríamos acelerar el tiempo multiplicando esta t por un número grande o ralentizarlo multiplicándolo por un número pequeño. Esto modificaría la velocidad a la que cambia el ángulo, haciendo que la oscilación sea más rápida o más lenta. O sea, que este número está marcando a qué velocidad se produce el movimiento. Sin embargo, puesto tal que así, está fatalmente escrito. El seno funciona con un ángulo, por tanto, todo lo que metamos aquí tiene que ser un ángulo, no un tiempo. No puedo meter una cosa que se mide con segundos. Si algo nos ha enseñado la física es que hay que tener cuidado con las unidades. Así que ese número por el que multiplicamos el tiempo no puede ser un simple número. Tiene que ser una especie de factor de conversión que cambie tiempos en ángulos. Es como si intento pagar con euros en Estados Unidos. Primero tendré que convertir los euros a dólares. Ahora, ¿cuánto vale esa conversión de euros a dólares? ¿Cuánto vale esa conversión de tiempo a ángulo? ¿Qué relación puede haber entre las dos? Bueno, si hay algo especial en el movimiento oscilatorio es que se repite constantemente. Para empezar, el tiempo que tarda la altura en volver a su valor original se le llama periodo. Por otro lado, pensando en la bolita, ella vuelve a su posición original una vez ha completado una vuelta entera de 360 grados, o, de la manera habitual en la que hablamos los físicos, 2 pi radianes. Es decir, que 2 pi radianes se completan en el tiempo de un periodo. Este es nuestro factor de conversión. Para verlo más claro. Vanessa, ahí te da la explicación del por qué está incluido en la fórmula el 2pi, que es lo que demora el periodo. Si 3 dólares equivalieran a 2 euros y quisiera saber por cuántos dólares me cambiarían 100 euros, lo que haría intuitivamente sería hacer montoncitos de 2 euros, es decir, dividir por 2,
y luego convertir cada montoncito de valor 2 euros en 3 dólares, como nos dice el cambio. Es decir, multiplicar por 3. Lo mismo haríamos en nuestro caso. Si tenemos que 10 segundos equivalen a una vuelta, es decir, 2 pi radianes, y tuviera que convertir 100 segundos a vueltas, entonces agruparía mis 100 segundos en montoncitos de 10 segundos, dividiría por el periodo, y convertiría cada montón en una vuelta. Es decir, multiplicaría por una vuelta en radianes, 2pi. El ángulo recorrido dividido por el tiempo que he tardado. Efectivamente, esta es la velocidad a la que la bolita barre ángulos. Por eso se llama velocidad angular. Y hay dos elementos más. El primero es la amplitud de la oscilación. La altura puede cambiar muy poquito o cubrir distancias muy grandes. Eso está dirigido por lo grande que sea el círculo en el que gira la bolita, es decir, su radio. Vamos, que el radio es la amplitud. Y el segundo, cuando el tiempo es cero, el seno también vale cero. Es un triángulo totalmente aplastado, sin altura. Y la bolita, por tanto, empieza a altura cero. Pero no siempre va a ser así. A lo mejor queremos describir una situación en la que la bolita empieza en el punto más alto. ¿Qué hacemos? Añadimos un término al lado del omega t. Este ángulo extra nos permite corregir dónde queremos que la bolita empiece a moverse, fijando la altura inicial. Este ángulo se llama desfase. Resumiendo, que nuestra expresión para el oscilador armónico simple, es decir, la altura de la bolita moviéndose cíclicamente, es igual a la amplitud de la oscilación por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase. ¡Tarán! El movimiento armónico, Peña. Bien, es hora de terminar la faena, ¿no? Vamos a por la onda. Ahora que sois expertos en una bolita que gira en un circuito circular, imaginad que no solo tenemos una, sino que tenemos muchas puestas consecutivamente. Si todas las bolitas tienen la misma frecuencia y el mismo desfase, todas se mueven exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría si cada bolita tuviera un pequeño desfase respecto a la anterior? Que cuanto más alejada de la primera bolita, más desfase tuviera. Vaya, que tenemos una onda. Como veis, en la onda no hay nada material que se esté propagando. Se trata del movimiento coordinado de muchos elementos. Sucede cuando acoplas muelles unos con otros. Sucede cuando distintas capas de aire se empujan unas a otras. Y sucede cuando un campo eléctrico induce uno magnético y viceversa. En cualquier caso, esa altura, ese empujón, esa activación del campo, todos esos valores que denotan que hay una onda, se llaman formalmente como elongación, aunque normalmente lo llamamos el valor de la onda. Como podéis ver, el valor de la onda es diferente en cada lugar del espacio y el tiempo. ¿Cómo describimos esto matemáticamente? Volviendo al movimiento armónico, está claro que tenemos un desfase nuevo que incluir y que este desfase cambia dependiendo de dónde está el circuito respecto al primero. Cuanto más lejos, más desfase. Es decir, que depende del espacio. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con el tiempo, añadir el espacio dentro del seno multiplicado por un cierto número. Si este número es muy grande, quiere decir que la diferencia entre un circuito y el siguiente es también muy grande, lo que aparenta haber estrechado la onda. Si por el contrario el número es pequeño, la diferencia entre un circuito y el siguiente se aprecia menos, lo que se traduce en una dilatación de la onda. Pero como antes, tenemos un problema de unidades. Este término también tiene que ser un ángulo, así que hace falta pensar en este número como un factor de conversión. ¿Qué transformamos en este caso? Al igual que antes queríamos saber cuánto tiempo tardaba la bolita en dar una vuelta, ahora queremos saber cuánto espacio hay que recorrer para dar una vuelta. Es decir, para encontrar un circuito que se mueva de la misma manera que el primero. Esta distancia se llama longitud de onda. Hacemos el mismo jueguecito que con el dinero. Si quiero saber el ángulo de desfase que tiene un circuito a 100 metros y sé que la longitud de onda, la distancia de repetición de los circuitos, son 20 metros, entonces agrupo los 100 metros en grupos de 20 metros. Es decir, divido por la longitud de onda. Y convierto cada grupo en una vuelta. Es decir, multiplico por 2 pi radianes. Os presento al factor de conversión entre espacio y ángulo. Lo llamamos número de onda. Y hay algo importante con estos dos términos. Como veis, la onda se está propagando hacia la izquierda. Esto es debido a que los dos términos se están sumando y no restando. Fijaos en el primer circuito antes de que empiece a correr el tiempo, es decir, en x igual a 0 y t igual a 0. Si consideramos que no hay un desfase inicial, en este circuito la altura de la bolita es 0.
Si dejo pasar el tiempo, ¿hacia dónde se habrá movido esta altura cero? Al haber pasado el tiempo, el término omega t tendrá un cierto valor positivo, así que si quisiéramos buscar el lugar en el que la suma de los dos términos dé cero, no hay más remedio que buscar una x que sea negativa. Es decir, que encontraré esta altura a la izquierda, aparentando haberse movido hacia esa dirección. Si por el contrario se estuvieran restando, entonces no haría falta encontrar una x negativa, ya se están restando para anularse, así que buscaría una x positiva. El resultado es una onda que se propaga hacia la derecha. De una manera más matemática, si estoy buscando que lo que está dentro del seno se anule, cojo lo que hay dentro, lo igualo a cero y lo despejo. En caso de que tenga el mismo signo, el resultado del despeje es negativo, lo que te está diciendo izquierda. Si son de signo opuesto, lo que te está diciendo es derecha. Y como caramelito final, fijaos en esta ecuación. Esta expresión está representando cómo se desplaza una altura de la onda a lo largo del tiempo. Es decir, que si hacemos espacio partido por tiempo, tenemos delante la velocidad a la que se propaga la onda, llamada velocidad de fase. Literalmente te está contando la velocidad a la que se va repitiendo una fase que tú elijas. Luego, recopilando todo lo dicho, el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a su amplitud, el radio de los círculos, por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de ondas por ese lugar del espacio, más un cierto desfase. Esto... Chicos, entonces ahí tenemos definida cuál es la función de onda. Entonces, hay un concepto, muchachos, que acabamos de ver que habla algo con los signos. ¿Qué pasa? Cuando la onda va hacia la derecha, trabajamos con el signo menos. Aquí sería un menos. Cuando la onda va hacia la izquierda, acá sería un más. ¿Listo? Porque también van a encontrar eso, que van a encontrar funciones que dice WT menos o WT más. Entonces ya sabemos, cuando la onda va hacia la derecha, aquí sería un menos. Cuando la onda va hacia la izquierda, acá sería un más. Eso es lo que depende, eso depende del signo. Lo otro, entonces ya sabemos que si la función es seno o es coseno, que también depende mucho de la posición. ¿Ya escribieron la ecuación entonces? Bueno, Espera, Diego. Profe, listo. hay decirle que no deje. Comprar aguacate y comen porque... Silencio, muchachos. Esta era. ¿Cuántos kilos va a llevar? Digo, Bueno. no, que para la grabación, pues, Te espero un tico. vaya y le compra aguacate al señor y vuelva.
Diego no está hablando, o es mi internet. No, no está hablando. No, en silencio el micrófono. No, ya. Está comprando aguacate. No, hombre. No, creo que está organizando las presentaciones, espera. El caramelo de Ay, pucha. Que tengo muchas páginas abiertas, entonces todo me está abriendo, espera. Yo cierro todo esto. Se le iba a pesar de casa al señor de los aguacates. Parce, ese, qué caramelo. La otra vez que estaban vendiendo. Mamoncillos. Yo no sé, la Los otra que es no. como nice, como morcilla. Es que buena y Ay, vaina este. Muchachos, recordemos que la clase está siendo grabada, ¿listo? No le hagamos pasar una pena mayor al profesor. Gracias. Qué pena, Diego. Bueno, muchachos, entonces, vamos a escribir. Dicen, por una cuerda se propaga una onda. Diego está dictando. Sí. Ah, Déjela. Oiga, pues, por favor. Déjela, que no se rasgue en la pared. Por una cuerda se propaga una onda. Haz el título. Es que me llena la almohada de pulgas, tan chidis. Por una cuerda se propaga una onda cuya ecuación es, aquí es donde les iba a empezar a transmitir, que no me está dejando configurarla, tal vez es lo que estaba tratando de hacer, pero a ver si ya me deja. Es que toda la mañana me ha fallado el tablerito. Entonces, toda la mañana me ha fallado. Debe ser la internet. La tengo en rojo. Ustedes me ven a mí con... Ah, yo creo que ya. Creo. Me dicen, por favor, ¿ya están viendo el tablerito? sí. Sí. Listo. Ok. Este no. No vacío. Este. Listo. Entonces íbamos en que por una cuerda se propaga una onda cuya ecuación es, la ecuación de la onda es y de xt igual a 2 seno de 6t menos 3x. Listo. Expresada en metros y segundos. Expresada en metros y segundos. Calcular. A. La velocidad con que se propaga. B. La velocidad bueno, hagamos una cosa, no vamos a hacer este B porque para hallar en este ejercicio puntual necesitamos tener claro varios conceptos de derivadas, entonces no, ustedes saben empezar a derivar. Vamos por partecitas entonces.
Vamos con algo fácil. La velocidad de propagación. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero, saber qué datos tenemos del problema y qué nos están pidiendo, ¿cierto? Lo que les había dicho del ejercicio anterior. Entonces, primero, ¿qué datos tenemos del problema? Sabemos que la onda, que la ecuación de onda se comporta de la forma, o es una ecuación genérica, es xt igual a A seno de WT menos, pues en este caso es menos porque estamos diciendo que es una onda que va hacia la derecha, kx. Listo. En este caso pues no había un desfase. Se me borró. Listo. Entonces, si relacionamos cada una de las variables con cada uno de los términos que vemos ahí en esa ecuación inicial, entonces podemos definir que A, o sea, la amplitud, ¿qué valor sería? En la ecuación del problema. 2. 2. ¿Para todos es claro o alguien no entiende por qué da 2? Está claro. Vamos Sí, a está hablar, claro. Juancito, que estoy en clase. Listo. ¿Por qué 2? Porque este A quiere decir que corresponde a este valor. Pasito, no ponga pasito. Sánchez. Sánchez. Exacto, muchachos. Silenciamos el micrófono y ya. Listo. Continúo entonces. Entonces, ¿por qué 2? Porque estamos hablando que el número que acompaña, que está antes de la función, es el que nos determina la amplitud. Entonces, la amplitud es 2. Pregunta, ¿cuánto vale la velocidad angular? 6. La velocidad angular, o sea, W vale 6. 6. Ajá, W es igual a 6. ¿Listo? ¿Cuánto vale el número de onda? 3. 3. No es menos 3. Ah, sí, menos 3. Menos 3, sí. O 3. No, el número de onda es... No, es que ese menos, recuerden que es la dirección, no el valor del... Ah, eso no influye ahí en nada. No, ese menos, Ah, bueno. ese menos incluye en otras cosas. Por ejemplo, cuando vamos a hallar un desfase, la diferencia de fase, por ejemplo, Bueno, la bueno, velocidad ya. transversal. Pero en este caso, pues, el numerito es 3. El menos significa que la onda va hacia la derecha, ¿listo? Listo. Si fuera más, sería una onda que va hacia la izquierda. Ahí tenemos esos elementos. Pero, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo velocidad de propagación, ¿cierto? Nos están pidiendo cuánto vale B. Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale B? Listo. Y B, y si vamos a decir cuánto vale B, B, ¿a qué es igual esa velocidad? A lambda por frecuencia. No, espera, sí. Sí, vas bien. Sí, no, lambda por frecuencia. A lambda, o sea, longitud de onda por la frecuencia. Pero yo no tengo ni lambda ni tengo de frecuencia. Pero sí sé, por las fórmulas de velocidad angular y de número de onda, que ambas tienen esas variables que me pueden ayudar a encontrarlas. Listo. Entonces, por ejemplo, yo sé que que velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. ¿Cierto? Pero también recuerde que lo podemos expresar como 2pi por frecuencia. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad angular en este ejercicio? ¿Cuánto vale? 6. ¿Cuánto vale la velocidad angular? 6. 6. Entonces yo puedo decir que mi velocidad angular, que es 6, es igual a 2pi f. De aquí entonces despejo frecuencia. Frecuencia es igual a 6 sobre 2pi. Y esto es igual a 3, porque tercera mitad de 6 es 3 y mitad de 2 es 1. Esto me da a 3 sobre pi
y la unidad de frecuencia que es segundo a la menos 1. Pero yo vuelvo y la conecto que se me desconectó. Listo. Entonces, 3 sobre pi, segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, como lo quieran expresar. Segundo a la menos 1. Porque recuerden que al principio dijimos que las unidades están expresadas en metros y segundos, entonces estamos trabajando con las unidades generales que tenemos del problema. Entonces ya tenemos uno de los valores que necesitamos para hallar lambda, que es frecuencia. ¿Cuál nos falta? Profe, Para hallar velocidad, que es frecuencia. Dime. profe, una pregunta, ¿por qué quedó 3 sobre pi segundos a la menos 1? Porque la unidad de frecuencia, ¿cuál es? Segundo a la menos 1. Y 3, porque estamos dividiendo 6 dividido 2, me da 3. Ah, bueno, sino que es que como el tablero se le había salido, no, eso está en cámara lenta. Así. Pero ahí lo que estás viendo era 6, mitad de 6 es 3, entonces arriba me queda 3, abajo me queda pi, y la unidad de frecuencia es segundo a la menos 1. Listo. Ah, no. Se me está yendo, espera. Yo algo intentar. Pero ¿por qué? Bueno, vamos a mirar en otro aparte. A ver si en este. Listo, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Vamos bien. Listo. ¿Qué nos falta hallar entonces para poder hallar esa velocidad, esa velocidad de propagación? Nos falta hallar lambda. ¿Y qué otra fórmula nos sirve para hallar el valor de lambda? El que tenemos, que es el de el número de onda. ¿Por qué? Porque sabemos que K, que es el número de onda, es igual a 2pi sobre lambda, ¿cierto? Y yo sé cuánto vale K. Según el ejercicio, K me vale 3. Entonces decimos que 3 es igual a 2pi sobre lambda. Despejando lambda, me queda que lambda es igual a 2pi sobre 3. Recordemos que ese... Aló. Listo. Recordemos que esta unidad al final nos tiene que dar en metros. ¿Por qué? Porque lambda es una unidad de longitud. Pues yo escribo bien este número que quedó muy feo. Esto me da 2pi sobre lambda. Ya tengo cuánto vale lambda y esto debe ser en metros. Señor. ¿Amplitud tiene alguna fórmula de casualidad? Sí, claro, tiene que ser metros esta unidad de longitud. Pero fórmula como tal, no, porque es el valor máximo que nos da la función. O sea que casi siempre pues la dan, a menos que sea hallándola por despejo o algo así. Pues. O la dan o que nos den una gráfica, entonces vos vas a la gráfica y mirás cuál es el punto del más alto de la cresta o el punto más bajo del valle, y esa sería la amplitud. Ah, bueno, profe. Listo, entonces ya tenemos cuánto vale la de frecuencia y cuánto vale la longitud de onda. Entonces de acá definimos que velocidad de propagación, que es igual a lambda por f, es igual a 2, lambda es 2pi sobre 3, ¿cierto? Metros, por frecuencia que es 3 sobre pi, segundo a la menos 1 o segundo, coloquémoslo aquí en el denominador. Esto nos da, cancelamos los 3, cancelamos las pi, nos queda 2 metros por segundo. Esta es la velocidad de propagación. Sacando los datos de una ecuación de onda. Señores, ¿cómo la vieron? ¿Fácil o difícil? Pues normal, pero otra pregunta. Seno, pues que ahí siempre nos va a dar la, ¿cómo se llama eso? Pues la ecuación de la onda en función de seno o pues ya después vamos a ver con coseno, me imagino, ¿cierto? Sí, se puede trabajar con coseno también. Pero se quedaría igual, ¿cierto? O sea, no afecta en nada. No, los valores son iguales. Ah, afecta en la posición, o sea, de cómo se grafica.
Listo. Pero para poder hallar los valores, entonces hay tres posibilidades de enfrentar un ejercicio. Uno, que me den la ecuación de onda, y yo de ahí saco los valores que ya los conozco. Dos, que me den una gráfica, y yo de la gráfica tengo que obtener los valores. ¿Cuáles valores? De la gráfica obtengo la amplitud, de la gráfica obtengo si es una función seno o una función coseno, de la gráfica obtengo el número de onda, de la gráfica obtengo el periodo, obtengo la frecuencia, ¿cierto? O tres, la tercera forma es que se den los valores, o sea, que yo les dé cuál es el valor de la amplitud, cuál es el valor de la velocidad de onda, cuál es el valor del número de onda, y ustedes escriban la ecuación. ¿Cierto? Puede pasar todas esas situaciones. Vamos a hacer, ya voy a borrar para hacer el siguiente. Bueno, hagámoslo acá por si ya me dicen devuélvase. Listo. Dice el ejercicio. Vamos, la segunda. La ecuación. Pero venga, con el anterior, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda con este? Simplemente hay que tener en cuenta cuáles son las ecuaciones y cuáles son las herramientas que tenemos. Y como estamos trabajando con velocidad de onda y con número de onda, pues entonces tenemos que tener esas ecuaciones ahí en una fichita, en un fichero, tenerlas a la mano siempre, porque eso es lo que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos? Juan José, ¿entendiste? ¿Cómo te fue, Juan José Gómez? Sí, sí entendí. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Dice, la ecuación de propagación de una onda transversal está dada por la ecuación de propagación de una onda transversal. La ecuación de propagación de una onda transversal está dada por seno de 2pi que multiplica a t sobre 0,02 segundos más x. ¿Esta onda para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda porque es positiva. Entonces, está dada por esta ecuación. 2 seno de 2pi que multiplica a t sobre 0,02 segundos más x sobre 30 segundos, entre 30 centímetros. Este ejercicio me aclara algo. Ojo con las condiciones del problema. Este ejercicio me dice que x y y están dados en centímetros y segundos. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que todas las unidades tenemos que trabajarlas. Obviamente las unidades que contengan esta unidad, valga la redundancia, tienen que estar en centímetros y segundos. O sea, si estamos en metros, no, hay que pasarlo, ¿cierto? Este ejercicio nos dice, trabajenlo en centímetros y segundos. ¿Qué nos pide? Determinar A, la amplitud. B, la longitud de onda. Y C, la frecuencia. Listo. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, antes que nada, lo primero que debemos hacer acá, muchachos, es pues convertir esta función en algo más conocido, porque es que ahorita, por ejemplo, no teníamos seno de algo que multiplicaba ya las variables de velocidad angular y de número de onda, ¿cierto? Entonces, preferiblemente ese 2pi, pues multipliquémoslo para que nos quede una función más conocida. Entonces, esto nos daría que esta ecuación se puede convertir en la siguiente.
Tenemos a 2 seno. Si multiplicamos todo, entonces nos daría 2pi sobre 0,02 segundos más 2pi por x. Perdón, aquí es 2pi-t y aquí es 2pi-x sobre 30 centímetros. Listo. Ahora sí la tengo en una ecuación más conocida, como la forma general pues, que tenemos. Las preguntas, ya sabemos cuáles son las incógnitas, cuál es la amplitud, cuál es la frecuencia y cuál es la longitud de onda. Es decir, nos están preguntando cuánto vale A, cuánto vale F y cuánto vale lambda. ¿Cierto? La primera, la A, sencilla de hallar. ¿Cuánto vale la amplitud? 30 centímetros. ¿Quién dijo 30? Esteban. ¿Cuántos años tiene pues? Sí, Juan Esteban. Recuerda que la ecuación general está escrita de esta forma. Te la voy a escribir nuevamente. A, que es la amplitud, seno de WT más KX. Si yo comparo ambas ecuaciones, Juan Esteban Sánchez, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es el valor? Pero sería la WT. No, señor. Entonces sería la KX, que tiene la variable No, X. no me inventé. Compare las dos ecuaciones. ¿Cuál es el valor que se asemeja a la ecuación general? ¿Cuál es el valor de qué, perdón? Que se asemeja a la ecuación general. O sea, en esta ecuación que tenemos acá, es ya, la general. el 2. ¿Cuál es A? Sí, 2. sí, no, estoy como despistado. Sí, se tiene razón ahí. Listo. Entonces, A es igual a 2. ¿A 2 qué? ¿Qué unidad tiene A? Centímetros. Recordemos que amplitud es una unidad de longitud. 2 centímetros. Ya tengo entonces resuelto el punto A. Ya lo hallé. Eso es lo que me pedían, amplitud. Vamos con el punto B, que es la longitud de onda. ¿Listo? Entonces recordemos que ¿cuál es la ecuación que me ayuda a encontrar la longitud de onda? 2pi sobre lambda. ¿Qué es Pues qué? La de K. La de K, eso. Listo, entonces, para hallar longitud de onda, que es lo que están preguntando, es tengo en cuenta la ecuación de número de onda, que dice que K es igual a 2pi sobre lambda, ¿cierto? En esta ecuación, ¿cuánto vale K? 2pi. Solamente 2pi. 2pi sobre, pues sobre esa vuelta 30. 2pi sobre 30. Entonces, en esta ecuación es 2pi sobre 30 centímetros. Listo. Entonces, si despejamos aquí lambda, decimos que lambda es igual a 2pi sobre esa por esta, 2pi sobre esto me da esta por esta, me da 2pi por 30 sobre 2pi. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene duda con ese despeje? Está bien, ¿cierto? Sí. Cancelamos entonces. Vamos a ver una cosa aquí, 2 por pi, sobre 30 lambda. Lambda. 2pi sobre lambda. Aquí. Entonces cancelamos los pi y nos queda que lambda entonces es igual a 30 centímetros. Ya encontramos entonces cuánto nos vale lambda, o sea, la longitud de onda. Ahora nos vamos a hallar el tercer puntico, que es
ya hemos fue hacia el segundo. El tercero es la frecuencia. ¿Y cuál fórmula nos ayuda a encontrar la frecuencia? La velocidad angular, ¿cierto? Donde decimos que la velocidad angular es igual a 2pi f. Pero sabemos que velocidad angular en este ejercicio puntual, la velocidad angular es la que acompaña a la variable tiempo, que en este caso sería 2pi sobre 0,02 segundos. Despejando f, decimos que f es igual a 2pi sobre 0,02 segundos por 2pi. ¿Cierto? Cancelamos ese 2pi y nos queda que es igual a 1 sobre 0,02 segundos. Entonces la frecuencia nos da, si hacemos la división, 1 dividido 0,02 pi, esto nos da 1, dividido 0, 1 dividido 0,002, esto nos da 50 segundo a la menos 1, o frecuencia es igual a 50 Hz. Hemos resuelto el problema. Chicos, ¿dudas? Muchachos, ¿alguna duda? Diego, repite por favor esta C. Uy, La de la frecuencia. Diego, por favor. El 2pi que está en el numerador, ¿de dónde salió? Ya, vamos a lo siguiente. Voy a borrarlo completico. En el punto C nos piden hallar la frecuencia, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos una fórmula que nos diga de dónde sacar esa frecuencia. Obviamente no podemos colocar 1 sobre periodo, porque es que no tenemos el periodo ahí incluido en la ecuación. Recuerde que la ecuación solamente tiene que, cuando hablo de ecuación, estoy hablando de ¿cuál término? Estoy hablando de este. La ecuación solamente está expresada en términos de A, velocidad angular, tiempo, posición X y esa constante y ese número de onda acá, ¿cierto? Eso es lo único que tengo. Aquí no hay periodo por ningún lado, o sea que yo no puedo expresar frecuencia en términos de periodo, pero sí tengo una fórmula que me expresa frecuencia, que me expresa una frecuencia en alguno de los términos que están en esa función, que es el número de onda, donde yo digo que K, que es el número de onda, es igual a 2, K es igual a 2pi f. Bueno, en sí el K es igual a 2pi sobre periodo, pero como yo sé que el periodo es 1 sobre frecuencia, entonces digo que K es igual a 2pi f. ¿Listo? Ya tengo ahí el valor, ya tengo ahí dónde sacar frecuencia. Es decir, estoy diciendo que 2pi f, voy a escribirlo aquí por el lado. Estoy diciendo que K es igual entonces a 2pi f. ¿Listo? Pero entonces, en la ecuación que tenemos en este problema puntual, ¿cuánto vale K si estoy diciendo que K es el numerito que está acompañando a la variable X? Estoy hablando de este problema. Si estoy diciendo que K es el número que está acompañando a la variable X, en este problema, ¿cuánto vale K? 2pi sobre 30. Todo este número vale K. 2pi sobre 30. Listo. Entonces, decimos acá que 2pi f es igual a 2pi sobre 30 centímetros. Espérate, estamos hablando. Diego está haciendo lo mismo de Estoy arriba. haciendo frecuencia, perdón, estamos hablando de frecuencia. Que verán mis muchachos. Frecuencia. Es que el número es este. K es este. K es ese valor que está acá. Pero estamos es con W, con frecuencia. Frecuencia la que acompaña. Aquí escribí mal, es que yo aquí escribí mal las cositas. Espere. Ah, no, Dieguito. Aquí ahí, es acá. No es este, es acá, aquí lo escribí mal. Este es
La variable que acompaña a t, la variable que acompaña a t es w. Y la variable que acompaña a x es k, no, si está bien escrito. La variable que acompaña a t es w y la Sí, variable sí. que acompaña a x es k. ¿Cierto? Para hallar lambda utilizamos la variable k. Ya, es que aquí estoy hablando con w, no es k. Perdón, velocidad angular es la que es igual a 2pi sobre periodo. Qué pena. Y 2pi sobre periodo es igual a 2pi por f, porque el periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces, al pasarla al numerador, nos quedaría como frecuencia arriba. ¿Listo? Entonces, esto es w. Qué pena, aquí fue donde me confundí. Que tengo tantos numeritos ya en la cabeza. Entonces, w en la ecuación es 2pi sobre 0,02. 0,02 segundos. ¿Listo? Es decir, en esta formulita, este valor que tenemos acá se llama W, que es el que está acompañando a la variable t de tiempo. Todo esto se llama W. Entonces, W es igual a eso. Despejamos entonces frecuencia. ¿De dónde despejamos de frecuencia? De esta igualdad que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde frecuencia es igual? A 2pi, que es lo que tenemos ahí, sobre 0,02 segundos, y este valor que tenemos acá de 2pi pasa a dividir, porque está multiplicando, ¿cierto? Al despejar yo frecuencia, este valor que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces lo multiplico por 2pi. ¿Hasta ahí vamos o ahí se perdieron ahorita? ¿O ya entendieron? Porque Sí, dale. Profe, ya entendí. Profe, ¿cuántos queda ese al final? Entonces cancelamos el 2pi. Pero qué asco. Cancelamos el 2pi y nos queda 1 sobre 0,02 segundos. Y esto es igual a 50 sobre segundo, o 50 por segundo a la menos 1, o 50 Hz. ¿Listo? Eso era todo. Chicos, hola. Y si, por ejemplo, uno la respuesta la pone en decimales y no así pues como usted, pues de todas maneras. Pero lo que no te da decimal, es que 1 dividido 0,02 te da 50. Ahí no te da decimales. Se había puesto en fracción. De pronto yo pues pensé. No, es que ojo, ese 50 es 50 sobre segundo, no 50 dividido 5. Y 1 sobre 0,02 da 50. La división da 50. ¿Dudas, muchachos? Entonces, ojo, para la próxima clase, entonces vamos a hacer un tallercito de función de onda. Es importante, muchachos, que tratemos primero de identificar entonces lo que aprendimos hoy, que era velocidad angular, que era número de onda y a qué corresponden de alguna manera pues en una ecuación de onda, ¿cierto? ¿A qué términos nos referimos? Que es amplitud. Ahora, otra cosa que quiero que traten de estudiar un poquito es, si ustedes tienen una gráfica, ¿cómo sacan los valores de la gráfica? O sea, ¿cómo sacan la amplitud de la gráfica? Ya saben que la amplitud es el máximo que puede llegar de altura a una cresta o bajar un valle, ¿cierto? ¿Cómo sacan la longitud de onda? Para ver si basados en una gráfica son capaces de escribir una ecuación de onda. ¿Listo, muchachos? Entonces les deseo una feliz tarde. Gracias, igualmente. Espero que hoy... Dios lo bendiga. Hola. En el libro hay alguna página en la que pronto pueda practicar eso. ¿En cuál libro? El libro es de matemáticas. De lógica de El libro de física, pues. Eso es física en línea. Esto es física, señores. Por eso, pero como ahí dice lógica, entonces... Internet. Busca ejercicios. Mira que está durmiendo y ya. Acéptelo.